Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Voces Misioneras. Estamos tus anfitriones, Kelly Valencia. Kelly, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Estoy muy animado por nuestro episodio de hoy. La verdad, eh, hemos charlado de esto, ¿no? Fuera de nuestro pequeño estudio de cuánto disfrutamos de escuchar algunas historias que conocemos de la gente que pasa por acá, Tiene- pero hay un montón de cosas que uno no recuerda o no sabía y está buenísimo. Me encanta la oportunidad de escuchar lo que ha hecho en la vida de otros misioneros, lo que está haciendo, cómo ellos van procesando cosas. Y bueno, la verdad es que tenemos un amigo en el día de hoy, y estoy muy emocionado por poder avanzar en nuestras preguntas, escuchar de él, saludarlo también. Nos acompaña en el episodio hoy Mauricio Domínguez. Mauri, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Contento de poder estar con ustedes. A pesar de la distancia, esto nos une un rato, ¿no? Así que contento. Sí, totalmente. Bueno, ayúdame a hacer tu introducción. Misionero con Cruz por 30 y- ¿cuántos años? 34 años. El Wow. 13 de marzo cumplí 34 años con Cruz. Bien, Una bocha. Más uno de noviazgo, que fue el año 89, antes de ser staff. Serían 35 años de relación con Cruz. Excelente. Bueno, esposo de Analía Ujú. por Ya 30 años ¿cuántos cumplí. años? 30 años. Wow. Excelente. Ujú. Y papá de Joaquín y de Charo. Ujú. Eh, es interesante. Bueno, Kelly, vos tuviste interacción y conociste a los chicos desde que eran muy, muy chiquitos, pero Ujú. eh, 9 meses y cada vez dos que te años. hacen 9 Ajá. meses y 2 años, sí. Y ahora tienen, 22, ¿qué edad? 22 y 21. 23 Sí, y no, 21. Sí, sí, el shock de verlos cada vez es es increíble más lo grande grande. que están. Bueno, un Ujú. saludo también para Serán ellos. Y bueno, dados. Ani también queremos tenerla en este espacio. Estamos debatiendo porque cuando traemos parejas se hace el pasamano se hace muy largo, ¿no? Es como que Claro, claro. el mate, el mate es como, bueno, la pregunta para vos y para vos. Así que Ajá. para poder escuchar mucho más de tu historia, Bien, pensamos en esta oportunidad de invitarte a vos y luego en otro momento invitar a Ani también a escuchar de ella. Así que, perfecto. bueno, como buen argentino te tengo que preguntar, hincha de... Estudiantes de La Plata, campeón del Ah, mundo. no se escuchó bien. ¿Gimnasia de La Plata? No, 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 no. No, es un equipo de no. fútbol, no un club de equitación. Eh, sí, estudiante de La Plata. Muy bien, excelente. Bueno, Bauri, arranco con la primera pregunta y bueno, nuevamente, gracias Dale, por estar con nosotros. Eh, estamos listos acá. ¿Estás listo? Sí, totalmente. Dale. Contanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Contanos de tu familia, ¿qué recordás? Ok. Eh, Em, es la pregunta que me hizo el psicólogo cuando fui a mi primera sesión, prácticamente, así que te voy a ¿Te compartir querés lo que... acostar? Bueno, mirá, tuve una infancia muy linda, con distintos contextos, porque vengo de una familia, soy de tercera generación de cristianos. Entonces el contexto era de familia ya, siguiendo al Señor, con los propios altibajos que tiene una persona de caminar con Dios, pero bueno, la influencia paterna y materna de enviarnos a la iglesia, de animarnos a caminar con Dios desde la niñez, eso influyó obviamente al desarrollo de mi persona ahora cuando uno lo ve a la distancia y a mucha distancia, pues ya tengo 56 años. Se valora mucho más, ¿no?
que haber tenido el contexto que tus padres sirvieran como instrumento de Dios para cuidar tu vida espiritual. Después, en cuanto a lo social, era una época muy, muy linda. La verdad que se añora y yo veo a los niños hoy vivir una infancia un poco más encerrada, no tan social, no tanto de jugar en la calle, de sociabilizar desde chicos, ¿no? Entonces yo tuve esa infancia, inclusive de ver a mis vecinos sentados en la puerta en el verano, tomando algo fresco porque se podía estar. Hoy en la delincuencia y la situación social del país, no tenés que tener rejas, tenés que estar encerrado. Entonces creo que la infancia, la época que me tocó vivir, ha sido muy, muy beneficiosa. Después también tuve una infancia en donde arranqué desde pequeño en el ámbito del trabajo, es decir, desde chico, podemos decir, me gustó la independencia financiera. Ajá. Entonces, desde chico vendía revistas usadas en la calle, andaba buscando qué hacer, y eso me llevó obviamente a identificarme con el mundo laboral, ¿no? Empecé a trabajar desde chico en una verdulería, después en un taller mecánico, después trabajé en un laboratorio óptico, así hasta que el señor me llamó eh, a servir en CRU, pero bueno, específicamente de la infancia, ese fue el contexto, ¿no? Mucho jugar a la pelota en la plaza, mucho compartir con otras familias de mis amigos, así que fue lindo. Dos hermanos tenés, ¿no? Tengo 2 hermanos, Daniel, el mayor, y Diego, el menor. Estás en el medio, entonces. Soy el Y salame del en... sándwich. Ujú. Ajá. Bueno, estaba yo igual, así que... Claro. Sí. Ujú. Te iba a preguntar bueno, decías que arrancaste a laburar de chiquito. Ujú. ¿Qué salió? ¿La personalidad ya te ayudó con lo que estabas haciendo? ¿O eso mismo te ayudó? Porque, bueno, creo que la mayoría de la gente que va a ver este episodio, gente que te conoce, sabe que socialmente eh, sos muy, muy de hacer muchos amigos. Y Ajá. aprovecho a contar una historia de entrando a un supermercado con vos en El Salvador. Ajá. Y no sé si te acordás. Y desde la persona que estaba en la puerta, en la entrada, hasta la cajera, el carnicero, todo el Sí. mundo te conocía. Parecía que entraba con el alcalde de la ciudad. Pero Vos me hiciste acordar de algo. Ese día recibimos, ¿te acordás que nos paró en la puerta, paró una camioneta y Cristina, ajá, la esposa de un matrimonio que participaban de un estudio bíblico, me tiró la noticia de que su nietita le acababan de detectar cáncer. Fue fuertísimo, bueno, fue fuertísimo. Sí, me acuerdo de ese día. No, mirá, creo que se fortaleció, ya vine con esta característica, obviamente se fortaleció mucho el hecho de trabajar porque me exponía desde pequeño o me expuso desde pequeño eh, fuera del liderazgo paterno, es decir, ya tenía un jefe que me ordenaba limpiar y cómo acomodar las verduras, que de chico te exponía a atender al público, aprender a usar la balanza, aprender a cobrar. Entonces, obviamente eso fue permitiendo el desarrollo en lo que sería para mí, yo creo que si no fuese staff de CRU sería comerciante o estaría haciendo algún negocio porque es lo que más me apasiona, ¿no? El estar con la gente y compartir. Entonces, sí, los empleados de los supermercados, cada vez que nos mudamos y por ahí pasamos, hey, dice, lo extrañamos que no viene por acá. Pero bueno, y acá me pasa lo mismo. Eh, así que bueno, sí, por ahí, ayuda un poco. Bueno, escuchamos algo de que ya te creciste en una familia cristiana y por Ujú, generaciones, pero ¿cómo fue ujú, digamos, el comienzo para vos, una relación ujú. personal con Jesús? ¿Puedes Ok. contar?
Sí, tiene dos momentos significativos. El primero es que los fines de semana nosotros vivíamos en la ciudad de Buenos Aires y mis abuelos vivían en la provincia de Buenos Aires, en las afueras, como a unos 40 kilómetros de la ciudad. Entonces los fines de semana era prepararse para ir a visitar a los abuelos, y el contexto es que mis tíos, primos, todos iban a la iglesia, y un tío mío era maestro de la escuela dominical. Así que en una clase de la escuela dominical con mi tío, yo tenía unos 10 años, me acuerdo que él nos contó con un franelógrafo, que era un pizarrón de franela donde se pegaban imágenes, ¿no?, para compartir Ujú. con los estudiantes de la escuela bíblica. Él compartió el mensaje del Evangelio. Él explicó por qué Jesucristo había muerto en la cruz y el beneficio de la resurrección, ¿no? Y para mí, a pesar de la corta edad, fue muy relevante esa conversación, porque después surgió una conversación en la casa, ya con mi tío, porque yo le empecé a hacer un par de preguntas y él me guió para recibir a Cristo. Yo creo que fue la primera vez que entendí el arrepentimiento, ¿no? Es decir, la necesidad de ser perdonado, ¿no?, por los pecados, a pesar de la corta edad. Después, en mi caminar con el Señor, ya involucrado en la iglesia y demás, tuve algunos años de debilidad espiritual y, como lo enseñamos en CRU, el tercer círculo se apoderó de mí, el estado carnal fue por muchos años milité el tercer círculo, hasta que en el año 90, en 89, perdón, en mi primer campamento de CRU, aprendí el caminar lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí tuve un encuentro de consagración, ¿sí? El primer encuentro fue experimentar el perdón de Dios y saberme hijo de Dios, pero el segundo encuentro, que fue a los 21 años, fue entender el tema de la consagración y de que el Señor realmente se transformara en el Rey de mi vida, ¿no? Ujú. Sí, en Qué el bueno. Sí, 89, ¿cómo es que, perdón, Tavo, cómo es que dale, dale. conociste a Cruz? ¿Cómo fue el Uy, ahí vínculo? nos estamos metiendo, en una parte de la historia que, bueno, esto después se edita. Como decía un viejo amigo mío, están grabando, ¿no? Yo llego Pasó a por CRU acá. porque éramos ¿eh? ¿Perdón, Tavo? No, te Ah, ok. decía que pasó por acá. Sí, sí. Ok. Yo llego a CRU porque éramos un grupo de jóvenes de la iglesia que queríamos salir juntos de vacaciones y demás. Entonces, eh, nuestros maestros de escuela dominical se pusieron de acuerdo, era un matrimonio, y nos animaron a ir juntos a un campamento. Y el campamento que la esposa había ido fue uno de CRU en Mar del Plata en el año 85, 86, por ahí. Y también fue un campamento que le gustó mucho, que le había ayudado mucho. Yo y dijo, miren, ¿por qué no se van? Ya que quieren salir juntos, ¿por qué no se van al campamento? Yo no tenía muchas ganas de ir al campamento, fue un año difícil de Argentina, veníamos de la hiperinflación de Alfonsín y bueno, el mismo caos que estamos viviendo estos últimos años ahora en Argentina otra vez. Entonces yo tenía ganas de ir a descansar. Después tuve un año de batallar. En ese momento estaba trabajando en el negocio de mi hermano, y era un desgaste muy grande. Así que yo quería descansar y estuve a punto de no ir. Pero bueno, esas cosas que Dios prepara, alguien fue a la oficina. Ese alguien que fue a la oficina era parte del grupo. Fueron dos chicas, una de ellas en ese momento estábamos de novio y nos inscribieron a todo el grupo. Así que bueno, después nos conectaron y dijeron, ya nos inscribimos. Bueno, nos fuimos a Uruguay,
tenías la opción de quedarte un par de días, una semana o 2 semanas. Entonces el primer día llegamos al mediodía, nos fuimos a la playa, almorzamos, nos fuimos a la playa, hicimos vóley, fútbol, a la noche el fogón, súper divertido, ¿viste? Bueno, y dije, qué bueno, esto está lindo. Al otro día a las 7 de la mañana, con quien después fuimos amigos y compañeros de ministerio, Hugo Pertús, entró con una campana, 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, una campana dentro de la habitación para levantarnos para hacer el devocional. Y yo hacía mucho tiempo que no hacía un devocional personal, que no pasaba tiempo con Dios, así que fue como muy choqueante, fue muy desafiante. Después de eso fuimos al desayuno, al tiempo de alabanza, de esto, el devocional en grupo, después el grupo pequeño y recién después el almuerzo. Y yo dije, no voy a aguantar así mucho tiempo. Así que dije, bueno, yo me quedo 2 días y me voy. Pero el grupo empezó, no, ¿cómo te vas a ir? No, si vinimos en grupo, nos volvemos en grupo. Yo, bueno, dije, no, yo 2 días me voy. Al segundo día otra vez empezamos a la mañana, ¿no? Con todo ese programa que lo sentía demasiado pesado porque era un programa muy espiritual, ¿no? Entonces yo no estaba en condiciones de asimilar ese programa. Así que, bueno, otra vez me fumé todo, ¿no? El devocional, todo eso. Y cuando llegamos al grupo pequeño, que el que lo dirigía era, el que El enseñaba ahí segundo era... día también te despertaron Sí, también de con la misma. campanas, sí, sí. Y ya había entrado un poquito en confianza, Hugo, como dijiste al inicio, es decir, enseguida entramos en confianza porque lo fui a encarar. Le dije, che, le digo, ¿podés llamarnos sin tocar la campana? Y entró con una ramita, me hizo en el oído así, pues yo estaba en la cama de arriba, y me hizo así y tocó la campana. Como que me sacó lo peor en ese momento, pero eso lo dejo para otro. Un Si, amigo. si alguien quiere saber más de la historia, me puede encontrar por Instagram. Entonces, Mario enseñó, justo empezó a enseñar la llenura del Espíritu Santo, empezó a enseñar la respiración espiritual, la parte de confesar, ¿no? Y de apropiarse del Espíritu Santo, pero la parte de confesar fue la que más me impactó, porque nos llevó en todo el proceso de aplicación. Yo estaba sentado y alrededor mío tenía las personas con las que habíamos viajado. Y yo me acuerdo que terminó de hablar Mario y nos animó a orar individualmente. Y la verdad que no puedo precisar la cantidad de tiempo que me quedé de rodillas orando. Lo que sí recuerdo cuando alguien me fue a buscar es que estaba totalmente empapado en lágrimas y toda la mucosidad que se te forma al llorar y todo eso, así era, eso sí lo tengo bien presente. Entonces a partir de ahí es como que empecé a vislumbrar que la vida cristiana tenía sentido, porque hasta ese momento era como una serie de repeticiones o dogmas que vivía, pero como que no sentía que fuera algo tan diferente a lo que vivían mis amigos, ¿no? Y ahí sí descubrí eso. Entonces, eso fue un poquito el contexto de lo relevante que fue ese campamento para mí. Qué bueno. Así que tenías 21 años, año 89. 89, sí. Ok, de ahí me imagino un proceso de crecimiento, seguiste involucrado, pero la pregunta es, ¿cómo fue o qué cosa utilizó Dios para indicarte que Él te estaba llamando a servir a tiempo completo? Bueno, lo más fuerte fue de ese año es vivir el proceso de cambios, no tanto los internos, sino más bien las acciones, ¿no? Que se reflejara en las acciones. Entonces me sumé a lo que en ese momento se llamaba el CCBN, Centro de Capacitación Vida Nueva. Hice el primer nivel, que es donde nos enseñaron a utilizar el folleto de las 4 leyes, y como parte del programa teníamos lo que ahora se conoce un mentor,
con el que teníamos que hacer las prácticas y rendir las evaluaciones de memorización de las 4 leyes. Yo soy de esa generación que memorizábamos las 4 leyes hasta la portada final que decía: si este folleto ha servido para conocer a Jesucristo personalmente o ha tenido algún significado para su vida, por favor regálelo o léaselo a otra persona. Todo eso. Entonces, el empezar a poner en práctica lo que estaba aprendiendo empezó a producir cambios que yo no había imaginado. Por ejemplo, el ir a evangelizar a una universidad, ¿no? Trabajaba en el negocio con mi hermano y nos turnábamos a ver quién cerraba, quién abría a veces. Entonces, los días que yo cerraba temprano, o que me iba temprano, mejor dicho, que cerraba Daniel, me iba a evangelizar a la Facultad de Medicina. Y empecé a participar del grupo de discipulado. No es que en la iglesia yo no tuve eso, lo tuve, pero era otro el contexto, es decir, porque participar de un grupo de estudio bíblico en la iglesia lo tenía, es decir, no puedo ser, es decir, en desmedro de que antes no lo tenía. El problema era yo, que lo viví, empecé a vivir diferente y empecé a rendirle cuentas a alguien, ¿no? De mis acciones, de las decisiones que estaba tomando. Y el hecho de ir a evangelizar, empecé a experimentar situaciones espirituales que no las experimentaba fuera del evangelismo. Ver a una persona recibir a Cristo, pedirle perdón por sus pecados, hacer la oración en el pasillo de la facultad. Yo decía, ¿y todo esto cómo es que pasa todo esto? Entonces esas cosas se empezaron a ser relevantes. Seguí haciendo el curso hasta que, bueno, lo completé. Eran 4 niveles. Entonces ya el desafío después era buscar tener tu grupo de discipulado, ¿no? Entonces ya cuando llegó ese desafío, me empecé a dar cuenta que el tiempo no me alcanzaba. Es decir, el comercio, de trabajar en comercio es de por sí muy esclavo, porque no solo tenés que estar todo el tiempo de atención al público, sino que tenés que preparar todo lo que necesitas para atender al público. Así que prácticamente el día se te va en el contexto laboral y no me quedaba tiempo. Así que tuve que empezar a decidir acerca de justamente eso, ¿no? Ver cómo Dios está usando mi vida. Ahora, hay un hecho, un momento muy crítico, que es el proyecto misionero de invierno, que nosotros ahora acá lo conocemos como el proyecto Vas Noa, el proyecto Vas a Malargüe y todos los distintos de Tierras Coloradas en Misiones. Bueno, ese año fue un proyecto misionero que se hizo a la Universidad del Paraguay. Fuimos a apoyar a Cruz Paraguay. Así que yo viajé y la historia puede ser muy larga, pero para resumirla, experimenté la primera vez que experimenté la provisión de Dios a través de donaciones para poder participar de un evento y que Dios me usara mi vida increíblemente para que muchos conocieran a Cristo durante esa semana. Es decir, que cuando yo tuve la oportunidad de dedicar todo el tiempo de mi día a hacer lo que Dios me estaba llevando a hacer, encontré resultados, ¿no? Es decir, en un par de días, 8 estudiantes recibieron a Cristo, nos juntamos con 3 de ellos hasta el final de la semana, 3 permanecieron, hicimos la cita de edificación, se conectaron con Cruz, entonces fue como volví del campamento del 89 revolucionado espiritualmente en lo personal, y en el proyecto del 89 volví revolucionado con el efecto que produce caminar en el Espíritu Santo o buscar caminar en santidad, cómo Dios te usa, y todos esos detalles que son muy grandes para mí, porque viví situaciones muy críticas en ese tiempo, me llevaron justamente en el proceso que naturalmente decantó en el llamado a servir de tiempo completo, ¿no? Qué bueno. Básicamente. 34 años de servicio con Cruz. ¿Podés por ahí hablar de algunos de los hitos en estos 34 años que fueron memorias lindas? Ajá.
cosas así que puedas compartir. Antes que vayamos ahí, Ok. antes que vayamos ahí, te iba a hacer un cambio. ¿Qué te parece si le pedimos que integren la historia a Analía? ¿Dónde entra Analía, noviazgo, casamiento ¿Y antes es de un ir hito o no? a esa? Es un hito, claro. Bueno, Sí. es el... Es el hito. Ok, Después. para, Sí. Ok, sí, para el es buena, es podcast, buena. para, Ajá. pero preguntar entonces, Tavo, o vos quieres que yo pregunte. Eh, no, dale vos. Bueno, de 89 arrancaste con Cruz y no vamos Ajá. a hablar de la novia que ya no, en algún momento no Quedó en el camino, sí. quedó en el camino, Sí. pero Que no en era. algún momento conoces a Que no era. Analía, tu futura Sí. esposa, y Ujú. empiezan a tener familia. Contar un poco de cómo desarrolló ese parte de tu Esa vida etapa. bastante importante. Ujú. Conocí a Ani en el campamento del 89, ella fue la que me cobró. Cuando yo decidí, que yo dije, viste que les La dije la primera historia, vez me que iba a te ir. cobró. Sí, la primera vez que me cobró. Cuando yo ya estaba, iba a ir a pagar los 2 días, dije, bueno, no. Después de lo que les conté, dije, no, me quedo. Entonces fui y le pagué las 2 semanas, todo junto, mis 2 semanas, le pagué todo junto, fui y después les conté a mis amigos. Digo, che, yo ya pagué las 2 semanas, si alguno se quiere ir antes o se quiere quedar, yo ya empezaba a visualizar que era el ambiente que Dios iba a usar para transformar mi vida. Aunque la conocí ahí, no tuvimos contacto ahí con Ani, hasta que volví a Buenos Aires y casi que se podría decir hasta Semana Santa del año 89. Todo lo que fue enero, febrero y esa parte de marzo, ese fue los meses de proceso de cerrar la otra relación, ¿no? Entonces, como parte de hacer algo diferente, ¿no? De tener empecé a tener otros amigos, los amigos que fui haciendo en Cru, me dicen, che, mirá, las chicas se están mudando y les vamos a ayudar a hacer la mudanza y la limpieza de la casa, que yo, bueno, era un sábado. La cuestión es de que yo el sábado trabajaba hasta la 1 en el negocio y no podía ir temprano. Le digo, mirá, yo puedo ir a la tarde, le digo, y ayudar en lo que se pueda. Así que bueno, fui, me acuerdo, compré una rosca, el famoso pan de rosca de Pascua, para tomar unos mates. Entonces, como había demasiada gente, yo agarré, preparé el mate, viste, corté la rosca. Y en ese momento estaba Ani limpiando los vidrios de una puerta interna del departamento. Y yo estaba preparando todo así y miro así y ella estaba justo en uno de los vidriecitos me estaba mirando, ¿no? Entonces, cuando yo le vi, y yo enseguida corrí el eje de la mirada, pero dije, qué interesante. Ahí ya como que me capturó. Me acuerdo, tenía unos rulos así grandotes, bella. Y bueno, ahí empezamos a conocernos, empezamos a charlar y empezaron a suceder cosas que como que fueron dándome indicios de que había como una retroalimentación, había un feeling. Pero no, mi discipulador me prohibió totalmente ponerme de novio. Me dice, no te puedes poner de novio hasta que no cierres esto en tu vida y el Señor sane esto, sane lo otro. Entonces, si yo ya hubiese cometido el mismo error que cometí en la otra etapa de mi vida, de guiarme por los impulsos emocionales, y dije, bueno, tengo que hacer caso. Así que bueno, solamente me ayudó un proceso de caminar ese tiempo como una tortuga, de ser amigos íntimos, de pasar todos esos procesos hasta llegar al noviazgo sabiendo de que el objetivo es casarnos, ¿no? Entonces, Claro. me ayudó muchísimo así que así fue con Ani hasta que el
11 de junio del 89 nos pusimos de novios. ¿Y se casaron bueno, en qué año? Nos casamos en diciembre del 83, 11 de diciembre del 93, perdón. Sí. Ajá. 4 años y medio 93. justo sí, 93. Ajá. Así que bueno, ahí Annie ya estaba trabajando hacía un par de años, creo que ya llegó al 87, no, 88. Ella estaba trabajando como la parte administrativa de CRU, era un tanto secretaria de Mario, secretaria de la administración de CRU, de oficina. Así que ella está un año antes que yo en relación con CRU. Así que justo muy cerca de la oficina, donde queda la oficina de CRU en Buenos Aires, comprábamos el papel para la fotocopiadora que teníamos en el negocio. Entonces, cada tanto tenía que ir a comprar papel. Y como tenía que ir a comprar papel por ahí, la excusa era, no, vine a comprar papel, y pasaba por la oficina a saludar porque sabía que le iba a ver. Ya después se me agotó, toda la semana Ya no sabían qué hacer con el papel. Ya no me entraba en el negocio las resmas, ¿viste? Entonces iba a comprar 4 leyes porque ya había empezado a ir a evangelizar, pero iba a comprar de a un folleto, claro. Entonces nos acordamos hace poco con Mario que, claro, cuando Mario vio el escenario, cuando se percató de la situación, me llamó a su oficina y me dice, mirá, Ani, dice, vive acá sola, no están sus padres, su hermano está en Buenos Aires, pero está lejos, dice, y con mi esposa, bueno, somos un poco responsables de su vida, ¿no? Así que espero que te comportes bien, que no estés jugando, porque, dice, vamos a charlar de otra manera. Así que bueno, eso me ayudó mucho a entender el contexto de cuidado que tenía Dios para con Ani. La cuidó a través de mi discipulador, que me frenó, la cuidó a través de Mario, que me alertó. Entonces yo creo que son señales positivas, ¿no? Es decir, en el momento a veces cuando sos joven ves esas cosas como señales negativas, pero creo que son señales positivas, ¿no? Así que fueron señales positivas porque nos permitieron hoy celebrar 30 años de matrimonio y tener el regalo de 2 hijos preciosos. Entonces creo que valió el esfuerzo de obedecer el contexto que tenían. Así que bueno, y totalmente de acuerdo. La pregunta que Kelly te iba a hacer antes, te la traslado ahora, y es en estos 34 años de ministerio, y habiendo servido localmente en Argentina, también tuvieron la oportunidad de servir fuera del país. No sé, te dejo ahí para si querés contar un poco, pero ¿cuáles son algunos de los mejores recuerdos que tenés? Si tuvieras que hacer un top 3. Un top 3. Sé que es muy injusto, sí, ¿no? Sí, dejaría 34. Dejaría a mucha gente y a muchas situaciones fuera. Pero bueno. Top 25. No, quizás más para marcar hitos es como que cada etapa ha tenido su momento relevante, ¿no? Y sobre todo viéndolo ahora desde la parte del aprendizaje, ¿sí? Que es lo que te ayuda a madurar o lo que te ayuda a crecer y lo que me ayuda hoy a responder a las crisis que uno puede estar viviendo. Yo rescato algo muy positivo, no como un hecho puntual, sino como un hecho general, es las relaciones que han transitado durante todos estos años de servicio, ¿no? A veces uno es ingrato con uno mismo porque no alcanzó objetivos que por ahí tenemos en el contexto formal del ministerio o de la organización, que es el formar discípulos, bueno, tener grupos de discipulados, ¿no? Y vos decís, mirás para atrás y decís, bueno, a ver, ¿cuántos grupos de discipulados formé?
y decís, en 34 años formé 22 grupos de discipulado. ¿Viste? Me faltaron para llegar uno por año. Entonces como que te sentís un poco así, no alcancé, hablando de números. Pero me ha pasado algo muy interesante, que en comunicación con personas que fui conociendo en los distintos lugares donde estuvimos. Nosotros hemos vivido gran parte de nuestra vida en Buenos Aires, donde nos relacionamos con muchos estudiantes que hoy son profesionales, están casados, son papás, y te pones a hablar con ellos y te dicen, che, vos sabés que la vez pasada nos estábamos acordando y les queríamos decir gracias porque cuando nosotros éramos estudiantes ustedes nos acompañaron a hacer esto, nos desafiaron en lo otro. Entonces empezó a suceder con gente que conocimos en La Plata, gente que conocimos en Mendoza. Ahora nos está pasando con gente que conocimos en El Salvador, que por ahí ahora, después de varios años ya de haber regresado, la comunicación es telefónica o una videollamada, pero dicen, uy, qué lindo sería que estuvieras acá para esas charlas, esos momentos de estudiar la Biblia o de solamente que te has sentado a escucharme lo que me pasaba y mirá, Dios me está usando de esta manera y esto es por lo que aprendí, esto es lo que... o por ejemplo, algo que es tremendo y creo que uno no lo podés poner en un informe, no lo podés poner en Dios en acción, ¿sí? Para informarlo, que es cómo Dios usa tu familia, cómo Dios usa tu entorno, cómo permitís que tu familia sea un canal de bendición para las personas que estás ministrando, inclusive tu familia, tu relación matrimonial, cómo influye en los demás y uno no se da cuenta. Y hoy empiezo a recabar información y creo que para mí eso es lo más trascendente que puede tener el hecho de haber decidido servir a Dios y tener esta oportunidad de influir en las personas. Obviamente que tengo mucho, esto es en el listado del haber, tengo muchos en el debe, ¿sí? No te voy a contar los del debe porque no me lo preguntaron, pero si no, se los hubiera contado. Tengo en el debe y seguramente por ahí gente que no sabe que me ama y que nunca me ha reclamado algunas cosas y bueno, no sé, me enteraré en su momento, pero hace poco un amigo en Mendoza, Brian, ustedes lo conocen, fue papá, y entonces en toda esa ida y vuelta de saludarlo, de felicitarlo, qué sé yo, me dijo algo que me dejó así como, qué fuerte. Me dice, ojalá que Lautaro, dice, pueda disfrutar lo que yo pude ver en vos como papá, viste, decir, la relación con tus hijos, ¿no? Y ahí nomás, obviamente, te viene esa, no es falsa humildad, pero es esa sensación a veces de incompleto que nos sentimos, que sí, che, pero yo fallé un montón como papá, porque uno se evalúa y sabe que ha fallado y decís, che, pero yo esto no lo hice bien. Sin embargo, Dios permite, pone algún filtro en las relaciones que permiten que las personas puedan recordar lo bueno que vieron en la relación que ellos vieron con nuestros hijos, en los campamentos, cuando venían a casa a comer, viste, un montón de cosas. Entonces, eso creo que son los momentos más trascendentes de lo que es haber decidido servir al Señor todos estos años. Después hubieron, sí, circunstancias que son para recordar, hay un montón, hay una pila de cosas que no necesariamente tienen que ver con el trabajo que uno hace en el proceso de extender el reino de Dios, sino que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Y tiene que ver con los momentos que uno vive en proyectos misioneros, los campamentos, situaciones, pero hubieron sí momentos muy interesantes, por ejemplo, cuando el Señor me permite ser capellán en la Villa Olímpica en los Juegos de Sydney, en Australia. Entonces, ahí me enteré
que el embarazo que tenía Annie era un varón. La llamé por un teléfono público en un pueblito de Australia que ni sabía dónde estaban porque nos habían sacado a evangelizar a un pueblito, a apoyar un trabajo en una iglesia. Imagínate, con mi inglés tarzanesco, yo evangelizando en Australia. Así que tengo esa imagen, ¿no? Bueno, Dios usando mi vida en un lenguaje que no domino, enterándome que Annie estaba embarazada de Joaquín. Entonces, es como muy, muy loca la situación, ¿no? Es decir, que se experimenta. Ver el cuidado de Dios por ahí en distintas situaciones de todos estos años de servicio es sin duda también lo más trascendente, ¿no? Yo intentaba preguntar, ¿y quién fue el misionero de tiempo corto que más impactó a tu vida? Pero lo dejamos para otro Mira, tiempo. No digas Níker. Bueno, es que me han impactado de distintas maneras, ¿sí? El mayor impacto fue cuando uno me cerró la puerta en la cara. La próxima pregunta es por los tiempos difíciles, así que guárdalo. Ok, dale, vamos. No. Pero bueno escuchar de algunos de los hitos y momentos lindos en tiempos que han venido que son más bien difíciles, que es lo que te ha enseñado el Señor en estos tiempos. Mira, puedo separar tiempos difíciles cuando vi la pregunta que me habían mandado. Enseguida en la mente se te vienen los momentos por ahí. Los separé en dos, para ser concreto. Uno son los que por ahí, por malas decisiones o por equivocaciones ha generado, ¿sí?, crisis, y otras son las que vienen de afuera y que no podés manejar, ¿sí? Y creo que en el proceso, en el momento que estás viviendo la crisis, es muy difícil aprender, no aprendés nada ahí, creo. Aprendés después cuando parás y decís, che, ¿cómo llegué ahí? ¿Por qué llegué ahí? Y si no te haces esa pregunta, entonces sí, estás condenado a repetirlo. Una de las situaciones difíciles fue que no manejamos absolutamente nada para que sucediera. Fue cuando nos enteramos que mi papá había contraído el cáncer de colon, ¿sí? Vivir toda esa etapa. Fue cuando recién llegamos a La Plata, fue en el año 2003, en junio del 2003, cuando le descubrieron esta situación de salud a papá. Y mi papá fallece el 2 de junio del 2007. El 1 de junio del 2007 nos enteramos, porque Annie fue a hacerse unos estudios, que ella tenía cáncer de mamas y que la tenían que operar de urgencia en 2 semanas porque habían detectado que ese tumor excedía el límite en tamaño y bueno, había que sacarlo lo antes posible, así que se preparó todo para que en 2 semanas lo operaran. Cuando yo me entero esto de Annie, era el día que, bueno, yo me estaba yendo desde La Plata a Buenos Aires, que son unos 60 kilómetros, a cuidar a mi papá, sin saber que era la última noche de mi papá. Entonces yo iba manejando pensando en que ya mi viejo estaba mal por el cáncer y que a mi esposa le iban a tener que operar de cáncer. Es decir, era como manejar eso en la cabeza. Entonces fue un viaje de comunicación con Dios. Y abro un paréntesis, en este viaje que veníamos de Tucumán, charlando con Joaquín, con nuestro hijo mayor, me dice, papi, ¿alguna vez te enojaste con Dios así como que...? Entonces me quedé pensando y le digo, no, le digo, vos sabés que nunca me enojé con Dios. Le digo, me resulta imposible enojarme con Dios porque lo experimenté a Dios como el soberano. Entonces, cuando vos con el soberano no te podés enojar, vos te podés enojar con un coigual, vos te podés enojar por algo que haya hecho alguien, pero no te podés enojar con el soberano. Va, por lo menos mi perspectiva, ¿no? Es decir, él es mi rey, no es mi compañero de equipo es mi rey, es mi señor. Entonces, por ahí sí puedo hablar y preguntarle y decirle, bueno, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo atravieso esta?
pero de ahí a enojarme no. Entonces, y cierro el paréntesis y digo, en ese viaje que hice de La Plata a Buenos Aires, le decía, bueno, Señor, ¿cómo va a ser tu sostén para nosotros? Pues sobre todo las emociones, todas las situaciones que vamos a enfrentar. Y bueno, justo esa fue la última noche que cuidé a mi viejo, porque cuando volvía a mi casa a la otra mañana, me llama mi hermano para avisarme que había fallecido papá. Entonces, en el velorio, le tuve que decir a mis hermanos que le habían encontrado cáncer a Ani, que tenía que operarla en 2 semanas. Y me dice, ni le digamos nada a mami, así que bueno, se lo ocultamos a mi vieja. Entonces, esa situación sí generó como un llamado de atención. Y después están las otras situaciones en las que uno por ahí es como que es partícipe. No te voy a decir que uno es generador, pero sí es partícipe por las malas decisiones. Entonces, de esas situaciones difíciles, no voy a especificar el lugar. Nosotros hemos salido varias veces de nuestro entorno inmediato. Creo que cuando vivís en tu ciudad, con tu gente, en tu contexto, tenés una cobertura por ahí emocional, mental, muy distinta a cuando estás en una ciudad como en La Plata o estás en una ciudad como Mendoza a 800 kilómetros, con otra subcultura en tu propio país, no conoces los hospitales, no conoces todas las cosas que necesitas para vivir, entonces te desbalancea mucho ese contexto. También cuando estuvimos fuera del país, en El Salvador. Entonces, toda esa experiencia de tantos años fuera del entorno inmediato en el que crecimos, obviamente cuando venían situaciones difíciles, se hacían más difíciles de llevarlas adelante. Entonces, ahora que en diciembre de 2020 regresamos quizás al contexto de ciudad donde me crié, estamos a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero todo es más familiar, más conocido. Empiezo a darme cuenta de que se necesita de alguna manera reconocer que la palabra de Dios nos dice somos extranjeros en donde estemos y que siempre vamos a necesitar la fortaleza y la guía y la provisión de Dios, no importa el lugar donde estés, ¿no? Soy extranjero en esta tierra y independientemente de las crisis necesito sí o sí la contención de Dios. Entonces, una de las cosas que me enseñaron las crisis es buscar primero al Señor, ¿no? Y dejar que Él guíe de dónde va a venir su socorro, ¿no? A quién va a usar. Entonces, creo que esa es una de las enseñanzas más fuertes, ¿no? De atravesar las crisis. Sí, muy, muy buen recordatorio. Creo que con Kelly nos hizo, no sé si te pasó a vos, Kelly, por ahí estoy hablando por los dos, pero me hizo pensar mucho de las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir a nosotros estando fuera de, ¿no? Y lejos de familia, de contexto inmediato, y sí, se hace algo que quizás sería más controlado cuando estás lejos y fuera. Es más difícil. Bueno, cambia de... Sí. Perdón, de hecho, algo también bastante difícil, creo que fue lo que más me costó. Nosotros regresamos en diciembre del 2020 del Salvador para acá y mi mamá falleció en septiembre del 2020. Es decir, llegamos y no estaba, como decimos acá, no estaba la vieja. Eso fue difícil de procesar, ¿no? Así que decís, bueno, ok, esas crisis, ¿viste? En la parte social, en la parte familiar, en la parte personal, ¿qué te deja? Bueno, las relaciones, ¿no? Es decir, che, estamos perdiendo relacionamiento por pensar diferente en esto y no sabemos
cuántos días van a durar nuestras vidas como para perder tiempo en no saludarnos, en no hablarnos, en no juntarnos. Ya empezás a ver, con el perdón de la palabra, que es una estupidez, ¿no? Y que por eso permitimos que se dañen tantos años de relaciones. Sí, totalmente. Mauri, está buenísima la charla, me encanta. Está bueno compartir, escuchar de vuelta, ¿no? Hay partes que sabemos y hay otras partes que yo la estoy escuchando por primera vez, así que gracias por compartir. Estamos entrando a la parte final, nos quedan un par de preguntas. La que me toca a mí es esta. ¿Qué te gustaría decirte si pudieras decirte a vos, aquel Mauri de 21 años que aguantaba 2 días en un retiro y no tenía paciencia para más? Con la campana, ¿Qué te con la dirías rama. hoy, no? Con la campana. ¿Qué te dirías hoy, Mira, 30 y tantos años después? Sí. Viste que está esa pregunta dando vuelta por ahí, ¿no? Es decir, si pudieras volver para atrás, ¿qué harías, no? ¿Qué me diría? Me resultó más fácil pensarlo. Yo le diría a Mauri de 21 años que siga tomando las mismas decisiones en cuanto a lo que Dios va mostrando, ¿sí? Porque me gustaría verlo también en el servicio a Dios. Pero sí le diría a Mauri que cierre etapas, ¿no? Por ejemplo, la del estudio, ¿no? Haber dejado inconcluso eso, cerrar etapas. Le diría que fuera más enfocado en la familia, ¿sí? Que se prepare para enfocarse más en la familia, que la familia es entender que la familia es el primer ministerio, que es lo más importante. También le diría que no deje de enfocarse en las relaciones, ¿sí? Que tener buenas relaciones le va a hacer que cuando sea grande tenga sustento en su vida, ¿sí? No, y no estoy hablando del sustento financiero, estoy hablando del sustento que necesitamos como individuos, ¿no? Es decir, como individuos sociales que Dios nos creó. Es decir, tener un grupo de personas a quien poder llamar y contarles algo, compartir algo y demás. Entonces, también le diría que no pierda tiempo en solucionar problemas que son insolucionables, ¿no? Que no gaste tiempo en eso, que deje a Dios en cerrar esas cosas, ¿no? Así que creo que le diría eso. Que haga dieta, que no coma cualquier cosa, que haga ejercicio, que haga algún deporte, para ver si puede llegar mejor a los 56. Ok. Bueno, estamos llegando al fin de la entrevista, pero siempre lo que hemos tratado de hacer, nunca nos acordamos muy bien, pero nos preguntamos a la persona que estamos entrevistando qué preguntarían al próximo que sea entrevistado. Y tenemos una pregunta acá de una vieja conocida tuya. Perdón, ¿es La vieja o es Ash. conocida? La conoces hace mucho tiempo. Ahora sí. Sí. Ashley te deja una pregunta. ¿Estás listo? Y después vos vas a dejar otra pregunta para el que sigue. Pero Perfecto. ella pregunta si pudieras cenar o tener un café con alguien, alguna persona viva, muerta, que no es cristiana. ¿Quién te gustaría salir a cenar o tomar un café? Elegí 3. Ok. Uno sería con Charly García. Es mi Okay. cantante.
parte de mi infancia, de mi juventud musical, que es un cantante argentino. Considero que es, obviamente, dos de las personas que voy a elegir, dos de las tres, su vida social y familiar y demás han dejado mucho que desear, pero han marcado quizás momentos, tanto en este caso en lo cultural. Charly García marcó un momento, un cambio en la música argentina, ¿no? Que perdura hasta el día de hoy. Y cenaría con él porque me gustaría hacerle un montón de preguntas. Con otro que cenaría sería con el Diego, ¿sí? Con mi hermano, digo. No, con el Diego Armando. Porque me gustaría escuchar de él cuán difícil ha sido ser Maradona, ¿no? Porque creo que es muy fácil criticarlo con todas las cosas que él hizo, que por ahí fueron de público conocimiento y que no son de imitar, ¿no? En su estilo de vida. Pero me gustaría escuchar de él, bueno, viví esto, ¿no? Es decir, pasé esto, o no sé cómo serían nuestras vidas con el shock de encontrarse con tanto dinero, otro estilo de vida, etcétera. Entonces, por ahí me gustaría cenar con él para eso. Y una tercera persona con la que me gustaría cenar es un personaje histórico que puede sonar un tanto, a ver si revolucionario. Me gustaría cenar con Fidel Castro, ¿no? Pensé que ibas a decir el Che. Bueno, estuve pensando tanto en el Che como en Fidel, pero me parece como que el Che es muy relevante para nosotros por el hecho de ser argentino, pero el que perduró, el que marcó la diferencia, el que dio el rumbo a la Revolución Cubana fue Fidel. Entonces también me gustaría sentarme con ellos. Quizás... Bueno, el Diego... Ajá. El Diego y Fidel, bien, eran medio amigos. Claro, y Hay sí. que ver cómo entra Charly. Y Charly era más, en su pensamiento es más, aunque creo que por conveniencia ha sido más volcado hacia el peronismo y para esa onda. Pero porque viene de la influencia de toda la época que vivimos de los militares, y él en ese momento el peronismo ganó un auge muy grande, entonces era la influencia, pero no, la verdad que no sé políticamente para dónde está yendo el loco. Son las tres personas con las que elegiría sentarme a tomar unos mates, y obviamente al elegir, imagino que conociéndola, Ashley dijo 3 personas no cristianas o personas no cristianas, para tener una oportunidad de compartirle el evangelio, ¿no? Entonces creo que serían 3 personas a las que me hubiese gustado tener una oportunidad de hablar calmo y tranquilo, compartirles el plan de Dios de alguna manera. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta. Sí. ¿Y tu pregunta? Tu oportunidad ahora. Sí, eso. Mi oportunidad ahora de preguntar. Ok. Cuando supe de esta oportunidad de hacer una pregunta, se me vinieron varias cosas, pero quizás algo que pueda ser trascendente, ¿no? Decir, si le preguntaría a la persona, si pudieras ser un personaje de la historia que ha significado, digamos, que ha marcado algo en la historia de la humanidad, y que harías algo diferente, ¿quién serías? ¿No? Por ejemplo, la persona puede decir, bueno, me gustaría ser Hitler para no hacer todas las atrocidades que hizo, ¿no? Entonces, ¿qué personaje de la historia elegiría ser para hacer las cosas diferentes, ¿no? ¿Y por qué? Como una chance de corregir algunas cosas. Exactamente. Es que de Back to the Future, volver al futuro y decir, che, acá cambiemos esto, ¿no?
Sí. Muy bien, gracias. Bueno, Mauri, muy bueno. La verdad ha sido excelente poder compartir este tiempo con vos. Gracias. Déjame tomar unos segundos para decir que sí, tu vida y tu ministerio y tu familia, vos, Ani, y los chicos han impactado tremendamente en nuestra historia, nuestra familia. Quizás muchos no sepan, pero Mauri era jefe de Kelly cuando vino a Argentina, y cuando las cosas se complicaron un poco, Mauri hizo muchísimo para eh, apoyar la amistad, la relación. No sé, fue de mucha influencia en ese tiempo. Eh, y siempre nos acordamos de eso y tenemos muchísimos recuerdos donde están ustedes. De hecho, Mauri también fue maestro de ceremonia en nuestro casamiento. Así que muchos más recuerdos ahí. No sé si seguís dedicado a esa vocación, Mauri, si hay gente interesada o están Sí, no, y también buscando. la fotografía. Ajá. Cierto. Así que sí. Sí, todavía. Bueno, para algunos eventos sí. Hace poco fui también maestro de ceremonia, pero no había bombón asesino, no había nada, así Sí, sí, director, que fuera, coreógrafo. claro, ¿no? Dirigir la coreografía familiar de la discografía, ¿no? De los eventos familiares, así como tu casamiento, como vuestro casamiento. Pero sí, todavía le hacemos. No, sin duda también ustedes, ¿no? Han sido un regalo de Dios para nosotros, y en especial la relación tan directa con Kelly. Nosotros conocimos a Kelly mucho más de lo que conocimos a Tavo, ¿no? A Tavo lo fuimos conociendo después. Entonces era como también fue practicar lo mismo desde otra manera y con otra impronta, porque yo no tenía la impronta de Ricardo o de Mario para cuidar, pero sí tratar de cuidar a Kelly de alguna manera, hasta ver de que la relación se consolidara y demás. Y ya después entraron otros actores ahí. Sí. Pero ves, cuando vos hablabas de eso, de que fueron indicaciones o indicativos y fueron buenos frenos, buenas indicios del Señor, yo creo que sí, me acordaba de nuestra experiencia, y nosotros miramos para atrás y vimos que era Dios, ¿no? Acomodando muchas cosas y frenando y usando mucha gente en el deseo de prepararnos, de bendecirnos. Y bueno, no puedo dejar de mencionar, Mauri, que tuvimos un programa de radio juntos. Sí. Con Rubinho. Un saludo para Rubinho. Que duró un suspiro. Sí, tuvimos 2 o 3 emisiones hasta que, bueno, tuvimos problemas con la producción, pero siempre está el recuerdo de ese programa. ¿Verdad? De acuerdo. Sí. Bueno, Kelly, palabra final, despedida. Oh, me mataste. Recuerdo. Bueno, quedamos así. Bueno, ya quedó la pregunta entonces. Sí. Estamos con la pregunta. Eso quedó claro. Todavía no sabemos quién va a ser el próximo invitado, pero bueno, nuevamente muchísimas gracias, Mauri. Gracias por compartir tu historia. No podemos esperar hasta escuchar un lado de la historia de tu familia, de tu ministerio con Ani. Y bueno, gracias por dejarte usar por Dios, por hacer caso a esas decisiones allá cuando tenía 20 y a lo largo de todos estos años, ¿no? De corazón has sido una persona que ha influenciado y bendecido mucho nuestra vida, y gracias que a Dios. Es un privilegio poder compartir y permitir que otras personas por ahí puedan escuchar un poquito más de tu historia. Así que lo apreciamos un montón. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la Abrazo próxima. grande. Gracias por la invitación.
Lo disfruté Chao, mucho. Mauri. Chao, chao. Gracias. Adiós.